Muy bien, en este día, viernes 14 de enero, con temperatura calurosa aquí en Santiago de Chile, estamos iniciando una nueva versión de nuestro podcast constituyente con Marcela Cubillos y Germán Concha, que nos han acompañado durante todo este tiempo y nos queda por lo menos hasta el 4 de julio para ir semana a semana analizando la marcha de la convención. Voy a partir por Marcela para preguntarte uno de los temas de la semana. Claramente fue lo difícil que resultó para la derecha ponerse de acuerdo y nombrar un vicepresidente, que es la capacidad que tiene de estas vicepresidencias adjuntas de la convención. Finalmente se termina dividiendo el periodo de 6 meses entre dos personas, entre Hernán Larraín Mate de Evópoli y de Raúl Celis de Renovación Nacional. ¿Qué pasó, Marcela? ¿Por qué fue tan difícil ese proceso? Hola, bueno, un pésimo capítulo, la verdad. Todo mal. Partió mal porque el día que se inscribían las vicepresidencias, eh, Renovación Nacional había dicho que tenía las firmas para Cristian Monkever, sin necesitar firmas ni de la UDI, ni de Independientes, ni de Republicanos, y que por lo tanto ellos iban a inscribir su vicepresidencia con Evópoli y con algunas firmas de la exconcertación, creo. Y por lo tanto, el resto nos mantuvimos un poco al margen de eso para que inscribieran su lista. Pero no juntaron las firmas y lo supimos después. Y ahí empezó todo el proceso, entonces que hubo que empezar a conversar y ponerse de acuerdo quién de los 37 asumía ese cargo. Nosotros entendíamos, ya había sido Rodrigo Álvarez, y por lo tanto teníamos toda la disposición, tanto los UDI como independientes como yo y republicanos, en aportar la firma, y yo creo que lo que demoró fue que se pusieran de acuerdo internamente entre Renovación y Evópoli. Ahora, tanto demoró que en definitiva tampoco se ponen de acuerdo porque se están dividiendo el periodo. Ahora, más allá de la anécdota, yo quiero decir una cosa de fondo. Es una vicepresidencia que tiene muy poco valor real al final porque es un cargo de 9, por lo tanto no es proporcional tampoco, o sea, no es eso lo que nos correspondería proporcionalmente si se viera los pesos de los distintos colectivos, y por lo tanto, si uno ve, Rodrigo cumplió un rol muy importante, pero al final muy poco incidente porque no tienes ese peso, entonces creo que tampoco el cargo valía la pena la demora y el problema. Bueno, claro, visto desde ese punto de vista, toda la razón, ¿no? Germán Concha, esta semana, bueno, lo otro que ocurrió es que asumió la nueva mesa original, digamos, la vicepresidenta y el vicepresidente que están contemplados dentro de la reglamentación, dentro de la norma, porque recordemos que estos 7 se agregaron después, no estaban en la reforma constitucional original. Y eso, María Elisa Quintero y Gaspar Domínguez. Ellos han dado entrevistas. Nosotros después del podcast de la semana pasada vimos que dieron entrevista, uno en el Mercurio, la otra en la Tercera. Se explayaron, lo hemos visto interactuar un poquito, algunos días, y da la sensación en general, lo que uno recoge en las redes, qué sé yo, de que pareciera tener un tono distinto a la primera mesa de Elisa Loncón y de Jaime Baza, más dialogante. Uno los ve como por así decirlo, como más sencillo. No sé si tú tienes esa misma impresión y no sé si te parece que eso tiene o no relevancia dentro de lo que viene de este periodo relevantísimo, ¿no? Que es los 100 metros finales de la convención. Hola, ¿cómo están? A ver, sí, yo estoy de acuerdo, lo he visto fundamentalmente como todo por las declaraciones, por las entrevistas que tú refieres, Eduardo, por lo que se ve desde afuera. Pero lo que se ve desde afuera en términos de declaraciones y además de gestos, de actitudes, pareciéramos estar en presencia de una mesa más dialogante, más dispuesta a conversar y no como hemos conversado o planteado en algunos otros podcasts antes, a pasar máquina. Pareciera ser más de conversemos, vamos tratando de construir acuerdos, tratemos de alcanzar el quórum de los 2/3 y por lo tanto tratemos de hacer los esfuerzos en ese sentido. Creo que hay dos cuestiones importantes que hay que ver cómo lo logra hacer la mesa. Una es la de tiempo. La convención se gastará mucho tiempo en cuestiones que no tienen que ver con el encargo mismo. Hoy día está necesitado de ir bastante más rápido y por lo tanto se requiere una dirección que combine inteligentemente la posibilidad de dialogar, discutir, pero también que sea eficiente, que haga que las cosas empiecen a pasar, digamos.
Y lo segundo es que si yo quiero de verdad como mesa, y no solo como mesa, sino que como mayoría que dirige o que controla la convención, llegar a acuerdos, tengo que estar dispuesto a ceder. O sea, tengo que estar dispuesto a conversar, a negociar, y eso es ceder, eso es ir poniéndose de acuerdo. Significa que probablemente no va a ser el texto que yo hubiera redactado solo. Claro, porque para eso tengo que redactarlo solo, digamos. Entonces, ahí hay un esfuerzo de aceptar la realidad y entender que si este es un trabajo para proponer un borrador para una constitución para todo el país, para todos los chilenos, bueno, entonces todos vamos a tener que ceder un poco para que el texto nos represente más o menos a todos, o a la gran mayoría, digamos, y eso significa un esfuerzo que pasa también por la actitud de la mesa, pero no solo de la mesa. O sea, yo creo que la mesa necesita que los que votaron por ella, los que apoyan la mayoría de la convención, estén dispuestos también a cambiar de actitud. Si ese grupo de colectivos a lo que se refería Marcela y esta tendencia a hiperdividirlo todo en grupos cada vez más chicos y que conversan cada vez menos entre sí o que solo hacen declaraciones entre sí, se mantiene, eso hace muy difícil cumplir con el encargo en plazo. ¿Cómo lo has visto tú, Marcela, desde dentro? ¿Cómo se ha visto el debut de esta nueva mesa? Sí, yo quiero agregar un eje que no es solamente un tema de tono ni de actitud. Yo creo que Elisa Loncón tenía una decisión que era muy antidemocrática. Ella no consideraba que hubiera sectores que pensaban distinto a ella que tuvieran derecho a estar en la convención. Y lo dijo expresamente. Dijo explícitamente que personas como yo, como Cristian Montt, que nombró otra, y en general el sector, no teníamos derecho a estar representados ahí pero veníamos del sector del privilegio en sus palabras. Entonces, cuando tú llegas a la convención, como llegamos muchos, con miles de votos, muchos más que ella, y te considera que tú no tienes derecho a estar sentado ahí, ya no es un tema del tono de voz que use, o de la actitud o del tono que dé en sus entrevistas, sino es una decisión. Ella tenía una visión muy antidemocrática de que no hay derecho a pensar distinto como ella en el fondo, y eso te genera un derecho a cancelar al que piensa distinto, a silenciar. Entonces yo valoro lo que está ocurriendo, no solamente como un tema de tono, sino como una mesa que entiende que existe en democracia el derecho a pensar distinto, y que una mayoría, si pasa máquina a las minorías, es tiranía, no democracia. Si una mayoría quiere silenciar a la minoría, no está haciendo uso de un derecho democrático, sino antidemocrático. Entonces, por eso yo creo que aquí hay un tema más de fondo que yo valoro en las entrevistas y en las declaraciones. Probablemente votemos en todo distinto con María Elisa Quintero en el texto constituyente, probablemente, pero entiende ella que es válido, democrático, que existan posturas distintas en la convención. Eso que es el mínimo, Elisa Loncón nunca lo entendió. Marcelo, te cambia un poco la percepción, te da una mirada un poquito más optimista en esta nueva mesa, o tú crees que la nueva mesa no tiene el poder y la capacidad quizás de llevar las cosas hacia un rumbo que a ti te parezcan mejores? Es que el rumbo al final lo va a definir las votaciones. Entonces yo creo que ya estamos a puertas de que empiece el momento de la verdad en esto. Por eso digo, es válido que conduzca a la mesa alguien que entienda que tenemos derecho a pensar distinto, pero eso no te cambia la composición interna de la convención, en que seguimos siendo una minoría, muy minoría. Por lo tanto, ahora cuando empiece la votación, yo creo que empieza el minuto de la verdad en esto. O sea, vamos a ver de verdad qué ocurre con temas tan fundamentales como el sistema político, qué ocurre con las dos cámaras, qué ocurre con nuestra democracia, qué ocurre con organismos autónomos, qué ocurre con la justicia constitucional, etcétera. Entonces, podemos tener un mejor ambiente de debate, puede permitirse el debate, que no es menor, pero los resultados están bastante condicionados por la mala elección que tuvimos el 16 de mayo en la integración de la Convención Constituyente. Y última cosa, ¿cuándo está previsto que partan las votaciones, más o menos? Bueno, ahora, de hecho, por ejemplo, la comisión que yo integro, que es de sistema político, hoy día vencía el plazo para la presentación de las primeras normas de todos los colectivos en materia de régimen político, en materia de buen gobierno, de transparencia y otras. Y esas, en el fondo, todas las comisiones están venciendo sus plazos. Empezamos, yo creo que ya a debatir la última semana de enero, y las primeras votaciones van a ser en el Pleno ya en febrero, los primeros días de febrero, sobre todo los primeros informes. Esto pasa
primero unas votaciones en general en el Pleno, que son por simples mayorías, para aprobar esos informes de las comisiones, vuelve a las comisiones y empieza esta discusión más en particular. Pero yo diría que en febrero ya vamos a tener un termómetro de cómo está la composición en los temas fundamentales. Y ahí yo creo que, bueno, ahí va a ser el minuto también un poco de la verdad para saber, para contarnos. Por supuesto. Germán, una de las maneras que tiene la ciudadanía de participar en este proceso es presentando estas iniciativas populares de norma. Se han presentado miles, de las cuales han pasado el primer filtro como formal, más o menos unas 1000, y de las cuales hoy día debe haber una docena solamente, unas 12, no creo que lleguen a 15, las que han conseguido las 15.000 firmas para poder entrar al debate de la convención. Primero como institución, digamos, este tema de la iniciativa popular, sabemos que podría ser iniciativa popular de ley, ahora iniciativa popular de norma constitucional. Esa institución, ¿cómo la ves tú? ¿Qué valor, qué importancia tiene? ¿Por qué algunos países las tienen, otros países no? A ver, es una institución que tiene de bueno y de malo, como decirlo así, como varias instituciones. Tiene de muy bueno que permite tener un termómetro de lo que la sociedad sigue pensando respecto a los distintos temas. Y opera como un compensador cuando quienes están en la asamblea creen que, lo que hemos dicho varias veces, son los únicos verdaderos representantes del sentir de la sociedad y por lo tanto solo lo que ellos piensan es lo correcto. Es una manera de que se sorprendan, porque yo creo que realmente se sorprenden, de encontrarse con que hay iniciativas que van en el sentido contrario de lo que ellos estaban diciendo. Y es una manera de decirle, mira, las personas de verdad están dispuestas a sostener una tesis que no es la tuya y por lo tanto... Se nos estás quedándote pegado un poquito. Ahí va a corregir Germán la... Oye, ¿puedo agregar algo Sí. mientras de las iniciativas populares? Mientras Germán arregla Sí, la señal. mientras vuelve Germán, sí. Yo creo que aquí hay algo muy importante que la gente tiene que entender. O sea, firmar el final hoy día es votar, porque es tu manera que tienes, la manera que tienes en la convención de defender lo que crees y de involucrarte. Yo creo que hoy día, si uno piensa así en teoría, no habría ninguna razón, y quiero pasar el aviso derechamente, no hay ninguna razón para que todas las iniciativas populares que promueven la libertad no tengan en conjunto 3 millones, ¿cuántos? 650.000 firmas, ¿cuántos fueron los votos que sacó José Antonio Caz en segunda vuelta? Entonces, yo creo que todas las iniciativas que promueven la libertad debieran juntar esas. Nadie que votó por José Antonio Caz en segunda vuelta debiera quedarse sin apoyar 7 iniciativas que promuevan la libertad. Porque lo que dice Germán, antes que quedáramos ahí con un problema más de señal, tiene toda la razón. Es la manera también de demostrar que hay mucha gente fuera de la convención que piensa distinto a los grupos más vociferantes de adentro de la convención. Entonces hoy día el llamado es a que ninguna de esas personas que votó en segunda vuelta se quede sin patrocinar 7 iniciativas que promueven la libertad. Hay muchas, nosotros las tenemos agrupadas, estamos ayudando harto en un portal que se llama sacalavoz.cl, en que la gente puede encontrar muchísimas iniciativas. Yo promuevo mucho una que es a favor del desarrollo sustentable, pero está a favor de la libertad de expresión, a favor de la propiedad de los fondos previsionales, el derecho a pensar distinto, la libertad de conciencia, por una educación diversa, etc. Hay muchas iniciativas y creo que hoy día firmar es votar. Muy interesante. Germán, estás de vuelta, parece que ahora estás con buena señal. No, nos perdimos, yo te diría, la mitad de... Bien. Entonces, cuéntanos nomás, recapitulemos, tú nos estabas hablando, primero no estabas hablando del tema de lo bueno y lo malo, ¿no?, que tienen las iniciativas populares. Claro, yo diría lo positivo y lo complejo. Lo positivo es lo que hemos estado conversando, esta idea de mostrarle a quien está en el poder formalmente que hay visiones distintas, votar, como decía recién Marcela, tener la posibilidad de que la gente le diga, oiga, me gustaría que usted mirara de verdad la realidad y tomara en consideración esto, evitar la ensoñación de creer que alguien tiene razón para siempre en todo. Ahora, tiene una parte compleja que requiere un trabajo fino muy importante, que es primero distinguir qué es propiamente constitucional de lo que va en la iniciativa y qué puede ser materia de ley, por ejemplo.
que es una cuestión técnica muy importante. Y lo otro es cómo se compatibiliza eso con el resto del armado del diseño, digamos. O sea, hay un trabajo de sin traicionar la iniciativa, serle fiel a la discusión y a lo que se está planteando, ajustarla de manera que coincida con el resto del sistema. Creo, por lo tanto, que, por un lado, resumiendo, es muy buena señal porque es una manera de decirle a la convención, mire, el país está pensando esto, no se le olvide, además de recordarle la tradición chilena, ¿sí? La tradición institucional chilena y occidental. Si cuando a ti te dicen vamos a hacer una constitución desde un ajo en blanco sin antecedente alguno, bueno, esta es la manera de devolver los antecedentes. Y decir, mira, sé que hay historia, que hay instituciones, aquí hay pasado. Pero al mismo tiempo, además, hay un desafío para los equipos de la propia convención de ser capaces de tomar la iniciativa como viene, serle fiel, pero ir viendo qué es propiamente constitucional, qué es legal, cómo se coordina. Ahí se nos quedó pegado, Oye, ¿no? y hay Sí. una cosa en lo que dice, hay una cosa en lo que dice Germán que es importante también destacar. Hoy día, decirle que no, cuando se empieza a votar, decirle que no a 20, 30, 37 convencionales es bien distinto que decirle que no a 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 chilenos que levantaron un tema dentro de la convención. Entonces yo creo que eso es importante y nosotros planteamos en nuestra propuesta de sistema político incorporar la iniciativa popular de ley. Yo sé que esto tiene opiniones distintas, pero yo creo que hoy día la ciudadanía demanda un tipo de participación mucho más horizontal. Por lo tanto, creo que es positivo que en el Congreso del futuro se puedan presentar con ciertos números de firmas ciudadanas iniciativas de ley. Cuando tú ves que hoy día parlamentarios en el fondo legislan en base a lo que diga un matinal o que diga la encuesta del último minuto, veo bastante más sano que sean los propios ciudadanos con números de firma los que puedan levantar la voz y llevar una iniciativa popular a discutirse en el Congreso el día de mañana. Clarísimo. Germán, estamos con algún problema de señal, pero porque te quedaste pegado de nuevo, pero probablemente quieras cerrar, a ver si logramos que la señal nos aguante para que puedas cerrar y así vamos despidiendo el programa. Apagué la cámara porque entiendo que así mejora la señal, entonces entiendo La que señal, eso puede permitir hacer un comentario. A ver, sí. yo diría que dentro de la iniciativa y siguiendo con lo que decía Marcela, hay una que por lo menos ha demostrado ya, que creo que es súper importante, que ha demostrado ya un tema muy relevante en la discusión, que es por ejemplo la del Banco Central Autónomo. Yo creo que es de las cosas más relevantes para el sistema institucional, precisamente el Banco Central Autónomo, pero de verdad autónomo. O sea, cuando hay convencionales que te dicen, sí, estamos de acuerdo en que haya Banco Central Autónoma, pero con sus consejeros acusables constitucionalmente, eso no es autonomía. Ya, eso no es autonomía, claro. Porque entonces está supeditando el Banco Central a la mayoría del Congreso, que es una mayoría política. Y entonces no tiene esa autonomía efectiva del Banco Central. Entonces, el que haya una iniciativa que devuelva el tema y que diga, no, el Banco Central tiene que ser autónomo, pero de verdad. Y junto a esa, yo te diría que si tuviera que elegir dos, así pensando rápido, de lo que he oído en el último tiempo, por las discusiones que se han dado, una es esa, y la otra es la libertad de expresión y libertad de prensa. Sobre todo por lo que nos ha mostrado la convención en todo este tiempo. Entonces, este es el momento para decirle, no, este es un país comprometido con la libertad de prensa de verdad y con la libertad de expresión de verdad. Y eso significa que todas estas restricciones, que todas estas ideas de que mejor que no participen, que se informe lo correcto, y entonces quién va a decir qué es lo correcto, etcétera. Es muy bueno el esfuerzo que están haciendo esta iniciativa para devolver la discusión, insisto, no a algo raro, a la tradición institucional chilena y a la tradición institucional occidental, si no estás pidiendo nada más extraño, nada especial, que se consideren esas tradiciones. Y eso es muy importante. Bueno, no podríamos estar más de acuerdo con aquello de libertad de expresión y libertad de prensa, porque para un medio como nosotros, como el Libero, eso es lo básico para poder existir. Así que en cuestiones como esa uno se juega incluso la existencia, ¿no? Marcela, quería decir una última muy chico en relación intervención. a lo que tú dijiste, Sí. porque esto no es temores infundados, sino muy fundados, ¿te fijas? Porque hay un reglamento de ética ya aprobado en la convención por mayoría, que tiene artículos que efectivamente atentan contra la libertad de expresión como la conocemos hoy día y como está garantizada en la Constitución actual. Entonces, levantar iniciativas populares que defiendan la libertad de expresión es fundamental.
porque ya vemos que hay un intento a través de un reglamento de ética a controlar lo que un convencional puede decir o no puede decir. Y eso, si queda plasmado una norma de ese estilo en la Constitución del futuro, es una restricción enorme para la prensa, para la academia, para la docencia, para la expresión de cualquier ciudadano. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy importante, como siempre, el programa de hoy. Marcela Cubillo y Germán Concha, quiero agradecerles e invitarlos, por supuesto, para el próximo viernes para que analicemos el devenir de la convención, entrando, como dice Marcela, ya en tierra derecha, acercándonos a la hora de la verdad, así que es más importante que nunca. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima, Germán y Marcela. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Estarás al día de nuestros mejores programas que no encontrarás en otro lugar.